Buenas noches, ¿cómo estamos ahí en la Ciudad de México? Hoy desde Perú les habla la pastora Norma Vázquez de Reátegui en este Festival de la Biblia 2026, dándole la gloria al Señor en el nombre del Dios Todopoderoso y bendiciendo a todos los pastores, en especial a los que son parte de TUCAD TV Internacional, en el nombre de Jesús. Bendigo a cada uno de ellos nombre por nombre y saludo a toda esa audiencia que está hoy en esta noche expectante de las cosas grandes que Dios va a hacer en este festival de la Biblia. Muchísimas gracias, pues hoy yo quiero también dar parte de este festival, ¿no? Y estar a la vez integrada, no importa acá en Perú, pero yo estoy allá en México, ¿no? Muy bien, vamos a dar gracias al Señor en esta noche maravillosa y rogamos que el Espíritu Santo sea guiando y abriéndonos esa puerta gigante para que podamos ver la gloria del Señor. Amén. Gloria sea al Señor. Y con esa expectativa damos inicio a este tiempo especial de la palabra del Señor. Amén. Gloria sea al Señor. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo que cada año tenemos que realmente meditar y declarar que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Amén. Yo quiero hoy que verdaderamente podamos sellar en nuestro corazón la palabra de Dios. En el libro de Isaías 55, 10, 11, dice la palabra de Dios. Porque como desciende, dice, de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, tremendo, lo hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, pan al que come, así será mi palabra, dice, que sale de mi boca, no volverá, dice, a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello que lo envíe. ¡Wow! Tremenda palabra profética. Dice el Señor que la frase, la palabra de Dios, la palabra de Jehová, es simplemente, o incluso simplemente la palabra, se refiere a una diversidad de cosas en las escrituras. Amén. Es evidente que se refiere a cualquier cosa que Dios haya dicho directamente cuando Dios, por ejemplo, vemos que habló a Adán y a Eva, ¿no? Y les habló en el Génesis 2, 16, 17, Génesis 3, 9 al 19. Lo que él dijo, era la palabra de Dios de una manera parecida. Así que Dios les comunicó su palabra a Abraham, como hoy en día nos comunica a todos nosotros, aún en la nación de México, en la nación de Perú, en la nación de todo el mundo. Amén. Así que la palabra de Dios nunca pasará. La palabra de Dios realmente tiene una influencia poderosa. Y yo quería ir a desmenuzar un poquito lo que habla Hebreos 4:12, lo que habla Hebreos 4:12. La palabra de Dios nos enseña que dice que la palabra de Dios es viva, ¿no? Y si la palabra de Dios es viva, entonces tiene vida, ¿cierto? Tiene vida propia, ¿no? Actúa con poder en el tiempo actual. Así que la palabra de Dios es viva, iglesia, es viva, tiene vida propia, así que no nos equivoquemos. La palabra tiene poder, actúa con poder. La palabra va a llegar hasta lo más profundo de nuestro ser para revelar nuestro verdadero pensamiento e intenciones. Así que yo quiero animar al pueblo de Dios, tanto México, Perú, como Colombia, Estados Unidos y todos los países, ¿no? De que realmente la Biblia tiene un poder propio
que conforme tú hablas la palabra del Señor, así será. Entonces, es viva. Gloria sea al Señor, porque la palabra no está muerta, la palabra está viva, viva en el nombre de Yeshua. Número 2, la palabra es eficaz, eficaz. ¿Por qué va a ser eficaz? Porque produce resultados. Aleluya, produce resultados, produce realmente resultados reales y transforma a las personas. Produce algo real en nosotros, algo sincero y verdadero. Va a producir y nos va a transformar a aquellos que realmente queremos ser transformados por la palabra de Dios y por el Dios mismo. Así que la Biblia es activa, es activa. La Biblia no es un texto simplemente sin movimiento. Ojo, yo veo a la Biblia moviéndose así, como muchos juegan esos juegos de ajedrez, de no sé qué. Yo veo cómo Dios mueve fichas a través de la palabra del Señor. La palabra de Dios es activa, tiene fuerza de Dios obrando hoy en mi vida y de las personas que quieren realmente dejar que Dios obre en sus corazones. Así que Hebreos 4:12 no se equivocó Dios al poner que la palabra de Dios es viva, es eficaz, o sea que va a actuar activamente, ¿no? Va a dar movimientos, ¿no? Va a llevarnos. Entonces, número 3, la palabra de Dios dice es cortante, actúa como una espada afilada de ambas caras y que llega a lo más profundo del ser humano. Así que la palabra de Dios, esta bendita Biblia que lo tenemos en nuestra mano, está afilada y muy afilada para aquellos que realmente quieren ser personas cortadas por el doble filo del Señor para ser mejores, para ser mejores. Entonces, está afilada esa espada por los dos lados, penetra con precisión. ¿Sí? Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero la palabra de Dios a mí muchas veces me redarguye, todos los días me redarguye, me reprende, me exhorta la palabra del Señor. Entonces, vemos aquí que penetra con precisión quirúrgica, ¿sí? Que con precisión quirúrgica la palabra de Dios en el interior del ser humano, como una espada que corta ambos lados. Así que hoy en tu KTV estamos viendo, ¿no? El mes de la Biblia, ese mes donde nosotros tenemos que meternos más con el Señor, ¿no? Tal vez durante los otros meses del año lo lees una sola vez, pero creo que este mes Dios quiere incentivarnos a que podamos estar metidos en esa palabra bendita, en esa palabra santa que es la Biblia, la palabra del Señor. Así que esa espada no te va a dejar. Esa espada va a tomar posición quirúrgica en tu mente, en tu corazón, en tu intestino, muchas veces, ¿sí? Para cortar aquello que no sirve. Hoy, si tú estás enfermo, dile al Señor que con la espada del poder de la palabra pueda cortar enfermedades, pueda cortar todo aquello que estorba en tu vida, en tu crecimiento, porque la palabra, no te olvides de Dios, es viva, o sea, tiene vida propia, tiene vida propia y va a llegar hasta lo profundo de nosotros, ¿no? Y por último, la palabra de Dios es viva, es eficaz, es cortante y número 4, discierne. ¿Sabes? La palabra de Dios conoce nuestros pensamientos. La palabra de Dios conoce porque Dios él mismo lo habló, él mismo lo escribió a través de sus grandes hombres.
salió del pensamiento de Dios. Por eso la palabra discierne y va a conocer lo que piensa cada persona en su interior. ¿Por qué? Porque llega a lo más profundo, a lo más profundo. Hoy es tiempo de examinarte. Hoy es tiempo de examinarte. Así como la palabra de Dios nos hace examinar las partes más escondidas de la persona, comparadas con separar el alma del espíritu y llegar hasta los huesos, hasta los huesos. Gloria sea al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Sabes, cuando yo estuve atravesando un momento difícil de mis huesos, yo decía, Señor, tu palabra dice que llega hasta los huesos, hasta los tuétanos. ¿En qué te he fallado o qué me quieres enseñar, Señor? Porque la palabra de Dios va a llegar a lo más profundo de tu ser y te va a hacer entender, te va a separar del alma con el espíritu, porque en el alma están tus emociones, tus sentimientos, tu voluntad, pero en el espíritu está la comunión. Está la comunión, está la intuición, está la conciencia, donde cada uno de nosotros tenemos que tomar conciencia. ¿Qué es lo que estamos pasando? ¿Cómo estoy? ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy pensando? Amén. Y Dios siempre va a llegar hasta los huesos para hacernos redarguir, para hacernos comprender que la palabra de Dios es viva, es eficaz, es cortante, discierne lo más profundo del ser humano. La palabra de Dios revela la verdad interior, saca a luz lo que realmente pensamos, porque hacemos las cosas, por qué hacemos las cosas sin dejar nada oculto ante los ojos de Dios. Por eso creo yo que este es un tiempo de reflexión para nuestra vida, para nuestro diario vivir, porque la palabra de Dios nunca va a pasar. Lo que les he leído en el libro de Oseas, ¿no? De Isaías, de que la semilla va a germinar, va a dar fruto, pero dice Dios da pan al que come y semilla al que siembra. Pero la palabra de Dios dice nunca pasará. La palabra de Dios siempre va a permanecer, porque como desciende de los cielos la lluvia, la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar, producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello para que la envíe. En aquello para que la envíe. Por eso es importante lo que nosotros decretamos, lo que nosotros declaramos, porque la palabra de Dios tiene poder, tiene un poder tremendo, un poder incalculable. Conforme tú hables, así será. Conforme tú digas, así será en el nombre de Cristo Jesús. Así que hoy nosotros tenemos que declarar que la palabra de Dios es importante en nuestra vida, muy importante, que todo va a pasar, pero la tierra y el cielo pasarán, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Amén. Así que quiero hoy decirte a ti, iglesia del Señor, sigamos predicando este evangelio, sigamos declarando la palabra, sigamos testificando de las maravillas de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios va a determinar quién entrará en el reposo de Dios, ¿sí? Hay mucha gente afligida, mucha gente desesperada, y cuando uno se les manda a leer la Biblia o a escudriñarla, dicen, tenemos mucho sueño, nos da sueño, pero la palabra de Dios va a determinar quién entrará en el reposo de Dios. ¿Por qué? Porque hemos dicho que es una espada aguda, que va a penetrar hasta lo íntimo del ser. ¿Para qué?
para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón, las motivaciones del creyente, del Hijo de Dios, si son espirituales, sí o no. Amén. Por eso es importante que Dios trabaje en nuestra intuición, en nuestro discernimiento espiritual, en nuestra conciencia, ¿sí? En nuestra conciencia. Hay mucha gente que carga conciencias, pero muy pesadas. Y no quiero reconocer. Por eso cuando nosotros vamos al libro de Primera de Pedro, en el capítulo 3 dice, ¿no? Que el hombre de Dios, dice, tiene que tener una buena conciencia. Y hay un montón de puntos muy importantes, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿no? En Primera de Pedro 3:8, dice que debemos tener una buena conducta. En otra versión dice una buena conciencia, ¿no? Y la conciencia es donde está el corazón en lo más profundo, porque primero está nuestro subconsciente y nuestro consciente, ¿sí? Y dice la palabra del Señor, Pedro se refiere a algo tremendo en el ser humano, porque la palabra de Dios va a quitar todo aquello que realmente muchos seres humanos hoy en día siguen practicándolo y día a día. Por eso dice, finalmente sé todos de un mismo sentir, ¿no? Dice, compasivos, amándonos fraternalmente, ¿no? Misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ¿sí? La palabra te va a enseñar todo eso para que tú te refrenes de muchas cosas. Dice, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredases bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, ¿qué dice? Refrene su lengua del mal. Hay mucha gente que no le interesa dañar con palabras, no le interesa herir el corazón de las personas. Y muchos de ellos son cristianos, entre comillas, ¿no? Y dicen, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaños. Apártese del mal, haga el bien, busque la paz y sígala. Busque la paz. Hoy es tiempo de buscar paz en medio de guerras. Hoy es tiempo de realmente buscar esa paz interior y física. ¿Eh? Uy, 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 ¿verdad? Los que somos ministros de Dios tenemos grandes batallas, pero nosotros tenemos que saber cómo tenemos que lidiar, pedirle a Dios la sabiduría, porque los ojos del Señor, dice, están atentos sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Sabes? Nuestra conducta, nuestra conciencia es importante. ¿Y quién nos va a enseñar? La palabra de Dios. Esta bendita palabra en el cual realmente tenemos que meditar día y noche. Por eso el Hebreos habla, ¿no? Donde la palabra de Dios va a determinar quién va a entrar en el reino de Dios y quién no va a entrar. ¿Quién va a entrar en el reposo? Y quién sí quiere seguir viviendo en la aflicción, ¿no? Así que hoy es tiempo de pedirle a Dios discernimiento de los pensamientos y que realmente las motivaciones de tu corazón, de tu mente sean correctos delante de Dios. Amén. Porque la palabra de Dios tiene dos filos, de modo que uno es para salvar y el otro es para condenar a muerte. Amén. Vamos a la palabra de Dios, Juan 6:63. ¿Qué dice la palabra del Señor? En este mes de la Biblia, aquí a través de tu KTV Internacional. Amén. Gloria a Dios. Juan 6, Juan capítulo 6:63. Juan 6:63. La palabra de Dios dice así. Amén. Dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu
y son vida. Y son vida. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, dice Jesús, son espíritu y son vida. Así que la palabra de Dios realmente es vida en nosotros. Por eso es que cuando una persona tiene un encuentro con el Señor Jesús, va a venir una transformación, como lo tuvo Saulo de Tarso, como lo tuvieron muchos de nosotros hoy en la actualidad, ¿no? Vamos también a Juan 12:48. Ahí mismo, Juan 12:48, ¿sí? 12:48. Dice la palabra del Señor. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Wow, la palabra tiene poder, la palabra es viva, la palabra discierne, la palabra realmente va a penetrarte hasta partirte el alma. Por eso Jesús dice, las palabras de Jesús juzgarán a los hombres. Así que el que rechaza la palabra de Dios, el que rechaza la palabra de Dios y no recibe sus palabras, dice, tiene quien le juzgue. La palabra que ha hablado, ella le juzgará en el día postrero. O sea que todavía vamos a tener juzgamiento en el tiempo postrero, en el tiempo venidero. Amén. Entonces, la palabra de Dios se debe responder a la palabra de Dios, se debe responder. ¿Cómo? Acercándonos a Jesucristo como el verdadero y sumo sacerdote, como aquel Dios grande, todopoderoso, como aquel verdaderamente es, Él nos entiende, ¿sí? Porque Él también fue humano. Debemos acercarnos con corazón contrito y humillado. ¿Por qué? Porque tenemos al sumo sacerdote dentro de nosotros, según la orden de Melquisedec, ¿sí? Porque Él representa a nuestro Señor Jesucristo. Así que, iglesia del Señor, la palabra de Dios no pasará de moda. La palabra de Dios siempre permanecerá. La palabra de Dios nunca caducará. La palabra de Dios es viva, ¿no? Y Dios quiere que los seres humanos tengamos comunión con Él, con ella. Que la palabra de Dios sea tu pan de día y de noche. Que la palabra de Dios sea quien refuerce tus estacas. Que la palabra de Dios sea realmente esa palabra profética que un día recibiste en tu vida, en tu corazón, y se hizo carne y rema y dio vida, porque la Biblia dice que es viva. Amén. Yo quiero contarles una pequeña anécdota que yo tuve. Cuando yo pasé en el año 2002 momentos muy difíciles en mi vida, ya no sabía qué hacer y pensaba que todo se me terminaba, que el mundo se me acababa por tantas cosas, por tantas heridas en el corazón. Un día me invitaron a una iglesia, Agua Viva, y yo fui, y el pastor estaba predicando desde el púlpito y soltó esta palabra de Génesis 12:2, ¿sí? Donde dijo, haré de ti una nación grande, engrandeceré tu nombre y serás de bendición para muchas familias de la tierra. ¿Sabe? Esa palabra penetró en lo más profundo de mi ser, penetró hasta mis tuétanos y yo nunca había leído realmente este versículo en mis muchos años de vida cristiana. Pero sin embargo, esa palabra penetró, esa palabra fue realmente afilada hasta lo más profundo de mi ser. Tuvo vida en mí y me hizo ver que yo sería una mujer grande en las manos del Señor, que mi nombre sería reconocido por Él primeramente, que mi nombre sería engrandecido y que yo realmente iba a ser de mucho apoyo
para muchas familias de la tierra. Y hoy puedo ver el cumplimiento de esa palabra profética que este varón de Dios soltó, pero quien lo recibió, habiendo tantas multitudes de personas, yo lo recibí, lo profundicé en mi ser, lo hice vida en mí, y esa palabra hoy en día puedo verlo como Dios va cumpliendo cada día en mi ser. Amén. Así que iglesia del Señor, yo quiero decirte que si Dios en algún momento soltó una palabra profética para tu vida a través de la palabra que nunca pasará, yo quiero decirte hoy que Dios dice, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que tú fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Amén. Así que recibe esta palabra porque yo también hoy lo recibo. Yo sé que Dios volverá a llevarme a la Ciudad de México en algún momento. Volverá y Él cumplirá esa palabra profética. Yo quiero hoy desatar sobre tu vida que Dios realmente cumplirá lo que te ha dicho, porque Él no es hombre para que mienta. Hay algo que Él no puede invalidar. No es hombre para que mienta. Lo que Él ha dicho, lo cumplirá. Lo que Él ha dicho, lo cumplirá. Amén. Doy gracias al Señor en esta mañana gloriosa por haberme permitido poder transmitir parte de la palabra del Señor, porque sé que muchos ministros de Dios estarán predicando la palabra del Señor. Y hoy quiero yo orar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que la palabra siga penetrando hasta lo más profundo de nuestro ser. Amén. Padre, yo te doy gracias. Gracias, bendito Dios, porque tú tienes puertas abiertas para tus hijos, para todos aquellos que somos conscientes de que tu palabra, Señor, no pasará. Tu palabra tiene que germinar, tiene que ser sembrada para que empiece a germinar y a dar frutos. Y frutos, Padre, para aquellos que la envíe. Hoy en el nombre de Jesús de Nazaret, yo quiero declarar en este festival de la Biblia, hombres y mujeres apegados a ti, hombres y mujeres sometidos a la palabra de Dios, hombres y mujeres que están apasionados por ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias por haberlos conocido a estos hermanos. Gracias porque realmente en algún momento tú me llevaste a tierras lejanas, donde pude ver el cumplimiento de esta palabra profética de Génesis 12:2, donde dices, haré de ti una nación grande, engrandeceré tu nombre y serás de bendición para muchas familias de la tierra. Señor, yo te ruego que levantes ahí a mis hermanos, levanta ahí, porque una sola palabra bastará para sanarnos. Levanta tu pueblo, Padre. Hoy apasionanos por la palabra de Dios, apasionanos por ti cada día y que eso sea juego en nosotros, Señor. Gracias, Señor amado. Hoy envío la palabra de sanidad, hoy envío la palabra de liberación para muchos, hoy envío la palabra, Señor, de búsqueda constante, de un apego hacia las promesas dadas a través de la palabra de Dios. Hoy, Señor, declaramos que tú eres nuestro Dios, nuestro Padre, y que no nos soltarás de tus manos, sino que estaremos firmes, constantes, creciendo en la obra que tú nos has encomendado. Bendito Dios, sigue bendiciendo a tu pueblo, sigue bendiciendo la nación de Perú también, sigue bendiciendo el país de República Dominicana, de Colombia, de México, Señor. Sigue bendiciendo a través de estas personas que no tenemos límites para llegar a donde tú quieras, Señor, y tu palabra tiene que ser extendida al norte, al sur, al este y al oeste. Gracias, Padre, por esta bendita palabra, porque dice que la palabra de Dios es viva, es eficaz, es cortante, discierne los pensamientos más íntimos del corazón. Gracias, Papito Dios, Espíritu Santo de Dios. Yo te ruego que allí puedas ministrar el corazón de alguien que lo necesita y que tome esta palabra hoy
porque tú cumplirás lo que has dicho, Señor. Tú cumplirás lo que has dicho, lo que dice tu palabra en el libro de Deuteronomio, de Génesis, Señor, porque hay promesas que han sido dadas a tus hijos y que muchos de ellos se han desanimado en el camino, pero hoy tú, Señor, les vuelves a recordar y vas a cumplir esta promesa dada, Señor, porque tú no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas. Tú lo has dicho y lo cumplirás. Así que dice, será tu descendencia. Dice, será tu descendencia como el polvo de la tierra y te vas a extender al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra, dice, todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo. Qué promesa grande del Señor. Donde quiera que tú estés, ahí está el Señor. Donde quiera que tú estés, ahí está el Señor. Estás en la China, ahí está el Señor. Estás en el norte, en el sur, ahí está el Señor. Dice, por donde quiera que tú fueres, dice, te guardaré, yo estoy contigo y volveré a traerte a la tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Amén. Así que pídele a Dios en este tiempo que Él cumpla promesas en tu vida, que Él cumpla las promesas en tu vida y que realmente Dios pueda seguir trabajando en cada uno de nosotros para darnos esa fortaleza a través de la palabra bendita de Jehová, porque el cielo y la tierra pasará, pero su palabra permanecerá para siempre. Eso es la promesa que Dios nos ha entregado. Yo agradezco mucho en este tiempo por haberme dado este espacio para estar con ustedes a través de tu KTV en este mes de la Biblia que se celebra allá en México. Agradezco a mis pastores Elizabeth Coria, a mi pastor Luis Valdetano y a todos los que participan de este gran evento, el Festival de la Biblia 2026. También a mi hermana Cecilia Jurado, mi querida y amada colombiana. Muchas gracias desde Perú. Les saluda la pastora Norma. No se olviden que este libro es lo mejor que Dios nos ha dejado, porque la palabra de Dios nunca pasará. Así que bendigo en este tiempo. Shalom, shalom. Que la paz de Dios esté con ustedes. Desde Perú, la pastora Norma Vázquez de Reátegui de la Iglesia Apostólica Profética Refugio de Dios. Muchas gracias. Dios los bendiga. Amén.